tú y yo tenemos en común que somos dos personas, dos millennials, Sí. nacidos ¿no? el finales del siglo XX, principios del XXI, y aunque a veces se suele asumir quizá que el cristianismo, una búsqueda de cierto sentido espiritual, es algo que le pertenece solamente a una persona al final de su vida, cuando se está planteando la muerte, etc., somos personas jóvenes y que conocemos a otras personas jóvenes Sí. y nos hemos planteado esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Y hemos intentado plantear un sentido a nuestras vidas, y además los dos no venimos de ser creyentes. Es que, bueno, sí, yo vengo de una familia católica, ¿no? Pero íbamos a misa, fui al catequesis y todo, pero es verdadero que la religión, Dios, no era un tema en la familia, nunca hablábamos de eso. Y sí, es que no sé si somos creyentes o no, pero era más una tradición de ir a la iglesia, y ahora de mi familia casi nadie va a misa, y yo tuve que hacer mi propio camino, es verdad, de decir por qué creo, en qué creo, por qué soy cristiano, por qué no judío, por qué no musulmano, por qué no budista, ¿no? Y fue un largo camino para encontrar, pero tengo que reconocer que tenía las raíces, ¿no? De una cultura, de una familia también, que había esta semilla quizás. Pienso sobre todo a las mujeres que me dieron la catequesis, se dice así, porque no tengo ningún recuerdo de esta catequesis, solo me acuerdo que me gustaba ir a tocar la pelota en el jardín del presbiterio, pero sé que han sembrado algo en mí que ha crecido después. Así que no vengo del ateísmo total, ¿no? Pero necesité un largo camino para encontrar a Dios. Muchas veces se suele asumir que, bueno, si tienes esta fe concreta, esto es un argumento que he escuchado muchas veces, es porque te has criado en un cierto contexto cultural que te ha influido en convertirte en católico. Eres católico porque naciste en un país católico, una familia católica, eres musulmán porque vienes de... Y esto no es verdad, en muchas ocasiones, hoy en día sobre todo, ¿verdad? No, porque conocemos a bastante personas que han nacido en familias muy católicas y que no son creyentes, así que no es automático, ¿no? Y se necesita un camino personal, y eso se ve con Jesús también, con la gente los discípulos que le siguen, necesitan ellos mismos, ¿sí? Dar un paso personal de solitud, ¿no? De que cada uno pueda ser sí mismo y nadie más. Yo te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando decidiste entrar en la orden de predicadores? Creo que esta pregunta... No te lo había dicho, pero esto es un poco sorpresa, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, o sea, un poco el contexto de tu... No sé, porque la primera vez que tuve este pensamiento de quizás la vida religiosa, que no era lo dominico, tenía como 17 años. Pero duró como 5 minutos y después dije, no, de ninguna imposible, manera. nunca. Sí. Y bueno, poco a poco volvió y se fue y volvió. Pero cuando realmente tomé la decisión de decir, sí es eso, y quiero entrar, tenía como 23 años. Okay. Y entré a los 24. Pero de 17 hasta 24 hubo un camino enorme, ¿no? De ida, de vuelta, de ir al Señor y de huir. Y que el Señor me tomaba así, ya, a ver. Que tiene la cuerda y te vuelve a traer. Y ahora mismo tienes, ¿cuántos años? 28. 28, vale. Entonces, esto lo pregunto para introducir ya de lleno el tema de hoy, ¿no? Que es lo que me interesa a mí. Tú eres una persona que con 23 años, un millennial, ¿vale? Al borde de, bueno, al principio del siglo XXI, ¿vale? Que se ha planteado la posibilidad de entregarse completamente a Jesús, a la idea de seguir, ¿no? A esta figura. Y mucha gente, yo lo que quiero responder en este podcast es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tú, en tu contexto cultural y en tu momento histórico, has decidido dar este paso, mientras que muchas personas de nuestra edad es algo que ni siquiera es posible o pensable, ¿no? O concebible? Sí, y hay una especie de abismo en esta búsqueda de sentido de cada cual, ¿vale? Quizás tengo que decir antes de empezar que quizás podremos dar muchas, no sé, informaciones o razones o no sé, pero hay adentro de este tema una locura, es decir, que hay un hueco tan inmenso entre nuestra vida secular y la vida religiosa que yo nunca hubiera podido hacer este paso sin algo de la gracia de Dios, que me dio como un tipo de locura de decir, sí, ya voy, y me he hecho totalmente en eso.
y después veremos lo que pasa. Pero creo que este hueco, hablé con un hermano muy viejo que tiene 100 años ahora, y él me dijo que antes el hueco era menos grande entre entrar en la vida religiosa a los 18 años, por ejemplo, en un mundo muy cristiano, con valores morales más cerca de lo que enseña la iglesia, y que nosotros tenemos que cruzar algo muy grande, y no es fácil, y toma toda la vida, creo. No, no acabo de pasar este hueco. Pero ¿tú crees que esta locura o este paso para tomar la decisión que tomaste es algo que se podría empezar a explicar, y digo solamente empezar a explicar, a una persona que está del otro lado del abismo? Sí, es decir, sí, claro. hay algo de inteligible, ¿no?, en esta... Sí, pero siempre sonará como algo... Lo veo con mis amigos que son afuera de la iglesia, pueden interesarse, podemos hablar mucho de eso, pero hay algo que queda que es un misterio. El puntito de amor, de ese enamoramiento. Hemos hablado de esto en el podcast. Sí, pero quizás eso lo entiendan, entiendan más, lo más... Mejor, sí. Mejor. Lo entiendan mejor. Quizás eso lo entiendan mejor, la cuestión del amor.